vamos a dar inicio a esta clase. En esta clase vamos a ver el artículo de Calderón Vázquez, Enfoques teóricos y paradigmas del desarrollo. Es un texto con no de gran complejidad, debemos reconocer que en eso es un texto bastante simple para trabajar. Lo que tiene como complejo es que este texto en particular aborda muchas temáticas, y al abordar muchas temáticas conlleva en esto de tratar de ser explicativo tener que tener la dedicación y el tiempo para poder abordar cada una de las propuestas del autor. Estos enfoques teóricos y paradigmas del desarrollo. Vamos a hacer un comentario previo antes de dar inicio para que podamos ubicarnos en esta propuesta. ¿Qué es o qué debería ser una de las cuestiones que más nos tienen que llamar la atención? Bueno, en principio lo que el autor, para evitar las confusiones, hace es marcar claramente cuál es su definición de desarrollo. Algo que, o sea, un ejercicio, vamos a ser concreto, un ejercicio que ya hacía O'Donnell, ¿sí? Esto de definir para evitar que el lector confunda la propuesta. Entonces lo que nos dice es que el desarrollo significa necesariamente mutación, modificación, dice, o cambio de un estado o circunstancia precedente. Modificación que necesariamente, ¿sí?, se produce en el tiempo y que por tanto tiene un carácter sucesivo o procesual. Bien, más adelante dice, la idea de cambio y la de variación, obviamente, implican una referencia dual, tanto cuantitativa como cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que la idea de cambio y de variación, ¿sí?, hace una referencia dual con respecto a lo cualitativo y con respecto a lo cuantitativo. En principio, que el desarrollo puede ser interpretado tanto como un cambio en términos de modificación de lo que ya estaba existiendo, o una variación que sería la referencia en modificar lo que ya existía en términos de variar su comportamiento. Hagámoslo más claro aún. Eso significa que en la idea de cambio existe el cambio de cualidad, de que lo que se estaba produciendo se va a producir de un modo totalmente distinto. O que la otra opción, que sería la cuantitativa, que sería lo que se está produciendo se va a producir en mayor cantidad. En esos términos, lo que el aspecto cualitativo me está dando son las cualidades de esa producción. Va a cambiar, ¿sí?, la cualidad, el carácter de la producción. En cambio, en el cuantitativo lo que va a cambiar es el monto de la producción. Eso como primera cuestión o primera acepción necesaria para poder entender lo que es desarrollo. Pensarlo en términos de que desarrollo puede ser entonces cuantitativo como cualitativo. O sea, puede hacer referencia a un cambio en el modo de hacer o a un cambio en la cantidad de lo que hago, ¿sí?, en la cantidad de la producción. En el segundo punto, ¿qué dice Calderón Vázquez? Dice que este desarrollo puede ser o puede aparecer motivado por factores endógenos o exógenos. ¿Qué quiere decir? Que puede surgir ese desarrollo por factores internos a un territorio o por factores externos al territorio. Eso también implica, ¿sí?, que de algún modo ese desarrollo es de carácter procesual, ¿sí? Se da dentro de un proceso de cambio, ¿sí? Ese conjunto de procesos de cambio tiene una temporalización, sucede en un momento determinado y durante un tiempo determinado, ¿sí? Por eso dice, las referencias territoriales y humanas son muy importantes, por cuanto que la idea de proceso implica que la base social y humana del mismo debe ser endógena. O sea, es muy importante pensar el dónde va a suceder, porque ese dónde va a suceder también va a tener que tener implicancias sobre la base social, sobre las personas en las cuales va a suceder y qué función
o lugar ocupan esas personas dentro de ese proceso de cambio, ¿sí? Entonces va a decir, el zócalo endógeno del desarrollo hace que éste sea propio y peculiar, por tanto no susceptible de imitación en su esencia, aunque sí en sus formas. ¿Qué quiere decir esto? Que de algún modo el desarrollo es tan importante, el factor endógeno en un proceso de desarrollo, que por más que yo tenga una fórmula de desarrollo que se haya aplicado en otros países, hay un índice importante de ese proceso de desarrollo que va a estar modificado y va a tener peculiaridades propias, ¿sí?, de la base social en la cual voy a iniciar ese proceso de desarrollo. Yo puedo tomar un modelo aplicado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, las famosas recetas, pero lo particular es el factor endógeno. ¿Cuánto va a incidir el factor endógeno sobre esas mismas fórmulas que quizá en otros países fueron exitosas? En su tercer punto, lo que nos plantea es esta cuestión de los componentes transversales. El proceso de desarrollo implica para la sociedad, ¿sí?, cambios y mutaciones. Se van extendiendo progresivamente a los restantes ámbitos vitales, abarcando desde lo político hasta lo sociológico. ¿Qué significa esto? Que justamente un proceso de desarrollo no puede ser reducido únicamente a factores económicos, ¿sí?, a una esfera económica. Un proceso de desarrollo implica también una serie de modificaciones y cambios, ¿sí?, que requieren de una perspectiva o de un análisis de tipo sociológico, de cuestiones institucionales, del factor cultural, del factor demográfico, del ambiente, de cómo esos factores van a transversalizar el proceso de desarrollo más allá de lo puramente económico. Este cuarto punto tiene que ver con tres palabras que aparecen en latín y que son interesantes a la hora de pensar esta propuesta. El primero es el progresus. Progresus se entendía avanzar hacia adelante. La lógica del proceso de desarrollo como un proceso de mejora, de avance hacia adelante. La explicatio, que sería el segundo punto, se entendía como el proceso de despliegue, no solamente de la avanzada del progresus hacia adelante, sino del despliegue, la ampliación del proceso de desarrollo, ¿sí? O sea, no solamente una visión hacia adelante, sino desplegándose. Y la tercera de estas, ¿sí?, que es la acumulatio. Esa noción de acumulatio entendía como abundancia, ¿sí?, es como un sinónimo de abundancia, pero tiene que ver con el horizonte vital, o sea, con la capacidad de despliegue completo de estos dos procesos anteriores. También podríamos llegar a vincularlo, ¿sí?, con lo que estábamos recién hablando de superar esta visión del desarrollo como una cuestión estrictamente económica. La acumulatio haría mención justamente de pensar todas esas esferas que van a ser de algún modo irradiadas por este proceso de desarrollo, de avance hacia adelante y de despliegue. En el punto 5 nos propone un desarrollo como horizonte de acción. ¿Qué significa esto? Dice, el desarrollo como horizonte de acción posiblemente tenga su bautismo en el discurso sobre el Estado de la Nación que hizo el presidente norteamericano Truman en 1949. Allí nos cita un fragmento de ese discurso y nos propone esta idea de pensar el desarrollo como un objetivo hacia adelante, algo que ir a buscar, que ya estaba referenciado en otro presidente estadounidense y que justamente apuntaba quizá a la imposibilidad de algunas naciones para desarrollarse y la propuesta de estas naciones en mejores condiciones, en supuestas mejores condiciones, de contribuir al desarrollo de aquellas que todavía no lo habían logrado. En el punto 6 nos encontramos con los problemas epistemológicos del desarrollo. ¿Qué son estos problemas? Justamente los problemas de definir,
¿sí? ¿Qué es el desarrollo y desde dónde se está construyendo el concepto de desarrollo? Justamente desde dónde se construyen estos análisis, y dice, bueno, ello plantea una serie de problemas, básicamente. El desarrollo como tecnología, o sea, como una forma de hacer, como un desarrollo técnico para poder lograr. En esa teoría del desarrollo se debería explicar y justificar la práctica que se está observando, ¿sí? En una explicación conceptual. Y que plantea un problema nuevo, que es la perspectiva de abordaje, desde dónde estoy observando, interpretando y explicando el desarrollo. Desde dónde construyo esta perspectiva sobre lo que es o debería ser el desarrollo. Bien, en esta búsqueda epistemológica, lo que marca es que los modelos económicos presuponen la existencia de un marco político económico homogéneo, algo que ya estaba de alguna manera presente en los puntos anteriores sobre la cuestión de lo endógeno y lo exógeno. Si yo construyo modelos económicos, como recién mencionáramos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y propongo trasladarlo mecánicamente a otros países, estoy partiendo de la idea de que existen en todos esos países, en los 180 países que puede tener el mundo, un marco político, económico, homogéneo y estable. Y eso es realmente una falacia, no es así. Todos los países tienen características y estructuras, regímenes políticos, regímenes de acumulación, como ya sabemos en los textos anteriores, muy característicos, y como son muy característicos, esos modelos económicos generados de alguna manera dentro de un tubo de ensayo muchas veces no funcionan de la manera correcta o directamente hacen agua. Bien, vayamos al punto 7, que es de alguna manera la parte más compleja y de mayor importancia para poder pensar el texto de Calderón Vázquez. En el punto 7 nos dice cuáles son los paradigmas y las teorías del desarrollo. ¿Cuáles son estas teorías? La primera de todas ellas es la modernización, donde el crecimiento económico está entendido como una simbiosis entre la producción industrial y la innovación técnico-científica, donde el eje central es el proceso de desarrollo. O sea, está asociado el desarrollo en esta lógica economicista de la modernización en un aumento de la producción industrial vinculada a la innovación técnico-científica. Entonces el problema de desarrollo se considera en esencia un problema de crecimiento económico, ¿sí? Y de algún modo de baja intensidad de uso de tecnología, mientras que se considera como importante lo relevante que son para estas economías el sector agropecuario. Y la necesidad para salir de esa estructura de producción económica, que es el comenzar a agregar valor a los productos y abandonar el peso relativo que tiene dentro del modelo económico estas producciones agropecuarias. Dentro de este enfoque modernizador lo que se encuentra también son diferentes posicionamientos y corrientes de pensamiento, como sería el modelo de economía dual de Lewis, de Fay y de Ranis, hasta diversas corrientes que confluían en la denominada economía del desarrollo. Lo que buscan es justamente la aceleración de los ritmos de acumulación de capitales, sin generar demasiados cambios sobre esta primera propuesta económica que hiciéramos. Otra de las propuestas en estos términos es la de Rostow. Me detengo un segundo en Rostow, no porque en el texto se le dé mucha importancia, sí porque en muchas de las formaciones de ustedes a nivel académico se va a hablar mucho de las teorías de Rostow y se usa un concepto muy importante que ahora vamos a explicar. Rostow dice, recomendaba para la modernización de los países atrasados un crecimiento fundamental del sector industrial, así como una mejor redistribución del ingreso en la población de manera que ésta tocase los frutos del crecimiento. Asimismo, planteaba la creación de una nueva élite dominante en los países en vías de desarrollo. Entonces, esta propuesta de Rostow, y ahora viene el concepto importante de Rostow, estaba pensada en términos de lograr un despegue de la economía. ¿Qué es justamente un despegue? Poner todas las condiciones
para que la economía diera un salto en el crecimiento productivo. Ese salto en crecimiento productivo estaba vinculado a un cambio también en la participación política de algunos sectores y en la participación económica de esos mismos sectores. Un cambio en la élite económica de cada uno de esos países. Ese salto, ese take-off, se llama así, es de algún modo del que habla Dobb en un momento determinado de cómo surgió el capitalismo, cómo nació el capitalismo. En ese capítulo, Cómo nació el capitalismo, de Maurice Dobb, nos está proponiendo ese salto que Rostow está proponiendo aquí para las naciones que todavía no han logrado desarrollarse. Las contribuciones sociológicas a las cuales hace referencia Calderón Vázquez tiene que ver justamente con un análisis quizá un poco distinto, vinculado a las posiciones neoevolucionistas, donde de algún modo parece que el desarrollo es parte de una lógica natural y que va de elementos simples a elementos más complejos, y que evidentemente ese tránsito no ha sido llevado de la manera correcta, y lo que se busca es una transición que debería ser consciente y planificada, y de esa manera lograr el objetivo del desarrollo. Hay una lógica sociológica vinculada a la sociología norteamericana, pero que en realidad tiene de algún modo un importante aporte, pero no deja demasiado reflejo en la aplicación en los países. No es que se ha convertido en muchos países en un modelo a aplicar. Un nuevo enfoque es el enfoque de la dependencia. La teoría de la dependencia sí es una teoría que tuvo mucha importancia en los países de Latinoamérica, fundada en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Tuvo una relevancia importante por lo menos entre los años 50 y los años 60. Una de las cuestiones que planteaba la CEPAL, para reducirlo en pocas palabras, es el hecho de que parte de ese no desarrollo de los países del tercer mundo o de países en vías de desarrollo estaba vinculado a su condición periférica dentro del marco del mercado mundial y a una división del trabajo, división internacional del trabajo, en el cual los países dependientes eran meros productores de materias primas, mientras que los países industriales justamente pagaban poco por esas materias primas y cobraban mucho por los bienes industrializados que producían. Una versión similar o de alguna manera una variante dentro de esta lógica dependentista, vinculado al concepto de centro y periferia. Acá la que tiene relevancia es la teoría de Immanuel Wallerstein, que justamente estructura y analiza la economía mundo como una economía estructurada entre centros y periferias, desde mucho antes del momento en el cual se coloca la CEPAL para hacer análisis, incluso desde mucho antes, desde donde se colocan el resto de las teorías, para poder pensar este tipo de problemáticas acerca del desarrollo. Una propuesta de gran relevancia y a la cual tenemos que prestar mucha atención. Recuerdo que hay que prestarle mucha atención porque es destacable y se presta mucho a planteos de cátedra, que es el enfoque humanista. ¿Qué plantea Calderón Vázquez? Dice, lo que proponen es el crecimiento económico entendido como medio y no como fin. Considera bueno siempre que sirva para un mayor desarrollo humano. O sea, que el desarrollo está pensado no estrictamente desde una lógica economicista, sino que ese crecimiento económico solo tendrá utilidad y será importante pensado en torno al desarrollo si genera desarrollo humano, no si solamente produce un éxito económico. En ese sentido, la teoría de la satisfacción de las necesidades básicas, el denominado desarrollo a escala humana, la corriente no consumista y la más actual y reconocida mundialmente de las corrientes, el denominado desarrollo humano.
Estos son las diferentes variantes dentro de este paradigma del desarrollo humanista, ¿sí? Pensando el desarrollo de las naciones desde una perspectiva humana, desde el desarrollo de los seres humanos y no solamente desde un éxito económico. O sea, sería necesario precisar que la eclosión del paradigma humanitario y de sus distintas corrientes de pensamiento vino precedida y posiblemente impulsada por el cambio en la orientación de la estrategia y actividad del Banco Mundial. Dentro de este paradigma humanista, si la primera corriente que vamos a marcar bien clara, de las que recién mencionaron, era la de la satisfacción de las necesidades básicas. ¿A qué nos referimos con esta corriente? ¿Qué es lo que propone esta corriente de la satisfacción de las necesidades básicas? Establece en principio a qué se refiere con estas necesidades, ¿sí? Y la idea de poder edificar sobre una base social mucho más sólida esa perspectiva de desarrollo. Entonces las necesidades básicas se estructuran en cuanto a grandes bloques. Los mínimos necesarios relativos a la comida, el insumo básico de cualquier estructura familiar, alimentos y espacio vital. En segundo lugar, el acceso a los servicios esenciales para la vida, ya sea transporte, energía, sanidad y educación, seguidos, ¿sí?, de un trabajo remunerado correctamente. O sea, el tercer ítem de todos estos es el salario en buenas condiciones. El cuarto, los insumos cualitativos, referidos a cubrir las posibilidades de participación en asuntos sociales, comunitarios y los derechos humanos. El cuarto de estos implica que los sectores de la sociedad participen en política. El orden, si uno los piensa, son muy particulares, ¿sí? Y hay que pensar que esta propuesta es más humanitaria, pero viene de la mano del Banco Mundial. La segunda de las grandes corrientes de pensamiento se la denomina la no consumista. O sea, no pone el eje en el acceso al consumo de bienes. O sea, se trata de correrse esa propuesta consumista de desarrollo. La tercera de las corrientes está vinculada a las anteriores y se conoce como enfoque de las capacidades. Lo que busca, ¿sí?, es el incremento de las capacidades de los seres humanos y los concibe al desarrollo como un proceso de acrecentar las capacidades de la gente individual y colectivamente. O sea, es el vínculo del desarrollo con el desarrollo individual de los sujetos para lograr el desarrollo total de la sociedad. Es una perspectiva distinta a las que veníamos trabajando hasta acá, pero que estaba vinculada más que nada a los desarrollos individuales de los sujetos. En cuanto a la propuesta de los enfoques territoriales, pensar el desarrollo, algo similar a lo que ya habíamos planteado, en términos de un desarrollo interno o un desarrollo vinculado a los factores externos. Entonces, desarrollo endógeno basado en las capacidades o en la dotación de factores. Para eso lo que se busca es las raíces de lo que se conoce el endodesarrollo, o sea, el desarrollo comunitario, de las condiciones de las comunidades para poder favorecer esas comunidades, o sea, motorizado por el desarrollo de esas comunidades, poder avanzar en este objetivo mayor que es el desarrollo total de la sociedad o de esas naciones. Postulan la organización de la comunidad en base a principios de cooperación humana y participación y de grupos e individuos en los asuntos comunitarios. La propuesta en principio puede parecer muy interesante y alentadora, lo que después hace bastante conflictiva la aceptación de este tipo de teorías es que justamente estas teorías no son simples de llevar a cabo, pensando que estos desarrollos comunitarios, solidarios, tienen que chocar con una empresa capitalista sobredesarrollada con condiciones extremas de gran tecnología, de competencia de mercado. Ahí es donde todas estas propuestas de desarrollo comunitario parecen hacer
fracaso uno tras de otro. En cuanto a estas políticas de desarrollo local, tenemos que prestar atención a las de desarrollo local y la perspectiva norte-sur. En esta perspectiva norte-sur hay que pensar justamente que el mundo, debemos recordarlo, que el mundo dividido en norte y sur también está vinculado a que la zona norte del planeta tiende a ser el lugar donde se concentran las economías industriales, mientras que las economías del sur tienden a ser las grandes productoras de alimento, llámese tercer mundo, los países no desarrollados. Ahí hay que prestar mucha atención en este tipo de teorías, justamente las funciones que se le adjudican a las naciones, y parte de estas funciones tienen que ver con algo que ya estaba en el punto anterior y que está vinculado a pensar, según la teoría de la CEPAL, esta división internacional del trabajo. O sea, qué lugar le cabe a cada una de esas naciones del sur o del norte en esta distribución en la producción mundial, en los enfoques ambientalistas, los que establecen límites al crecimiento y hablan de un desarrollo sostenible. Justamente pensando en los términos de que el desarrollo conjunto de todas, o sea, desarrollo como sinónimo de industrialización, el desarrollo conjunto de las naciones puede hacer justamente eclosión al encontrarse con un mundo que no es capaz de resistir a semejante grado de industrialización, que se les exigía a los países en vías de desarrollo un desarrollo sustentable, amigable con el ambiente, mientras que todas las otras potencias industriales o los países industrializados, al momento de desarrollarse, poco se preocuparon por esto o poco se les exigió sobre esto. Cuando en realidad hoy por hoy es mucho más simple que los países económicamente más ricos puedan generar esos ajustes en la economía para poder ser más amigables con el planeta y no exigirle tanto a los países que están en busca de sus desarrollos. Esos son parte de estos debates en torno a las problemáticas ambientales o a los enfoques ambientales. Los enfoques liberales o globalizadores vinculan las perspectivas de desarrollo a las cuestiones asociadas a el ajuste estructural y la deuda externa. Esto lo vamos a ver con mucha más dedicación y tiempo cuando nos vinculemos a la globalización y al modelo neoliberal. Pero para ser sintéticos y explicarlo, mencionemos 2 o 3 cuestiones que nos permiten de alguna manera resumirlo. La propuesta en general lo que está pidiendo con el ajuste estructural está asociando el desarrollo a la necesidad de un cambio en las estructuras del Estado y de las instituciones de esos países en vía de desarrollo. Vale decir que de este modo se está partiendo de la idea de que muchas de esas naciones que no han logrado desarrollarse es fruto de la incidencia de sus estados como límites para el desarrollo económico. Como es un paradigma liberal globalizador, lo que van a tratar de primar es el mercado como gran desarrollador de las economías. Por lo tanto, el Estado en esta propuesta deberá retirarse para permitir que el mercado libremente establezca las condiciones para ese desarrollo. Entonces, esos modelos, ¿sí?, de apertura del mercado, de corrección de las estructuras del Estado, modelos o planificaciones generadas en los países desarrollados, ¿sí?, son propuestas que han tratado de imponerse, que fueron furor entre mediados de los 80 y principios de los 90, en Latinoamérica con mucha fuerza en los 90, pero prontamente hicieron crisis, quizá por algo de lo que ya estaba en los puntos anteriores. Me refiero en particular a esto de generar modelos sin pensar en el factor endógeno, sin pensar en las estructuras, ¿sí?, preexistentes de esas sociedades, en las bases sociales de esas sociedades.